Muy buenos días en Moscú, muy buenas tardes en San Francisco, muy buenas noches acá en Washington, D.C. Les habla Rafael Leonardo Prieto desde Washington TV. Estamos haciendo este programa llamado Geopolítica, el mundo en sus manos. Este es un programa de la parrilla de Washington TV. Es un canal nuevo que está incursionando en todo esto de lo que es la política. Está subsidiado, uno de los inversores grandes de este canal es Strategies and Tactics, que es una compañía donde se encargan de trabajar en el marketing electoral, en la formación de liderazgos, en la formación ideológica de jóvenes, y es hacia allá donde quiere ir Strategies and Tactics. Si usted va a competir en alguna elección próximamente en su país, ojo, con excepción de Venezuela, no trabajamos en Venezuela, puede llamar a Strategies and Tactics. Nosotros podemos hacer real su victoria electoral. ¿Cómo? Conociendo el campo, trabajando con la gente y mostrándole nuestras estrategias electorales para que usted sea el favorecido en esas elecciones. Bueno, sin más, continuamos con nuestro programa Geopolítica. Geopolítica, este programa sigue creciendo, señores. Tengo una noticia fabulosa para nosotros, de verdad que es un verdadero honor. Hicimos un corto de alrededor de 7-8 minutos para TikTok en nuestro canal de TikTok Abajo Cadenas, y este corto por supuesto que llevaba un mensaje al presidente Trump. Bueno, nuestro corto alcanzó más de 170,000 vistos, más de 16,500 me gusta, 3,500 o 3,100 compartidos. También tuvo alrededor de 3,000 personas que guardaron el mensaje, y la reproducción superó, no tengo el número de la reproducción ahora, pero fue muy alta. Es decir, muchísimas personas vieron el mensaje, no solo lo vieron, lo escucharon, lo entendieron, lo debatieron. Tuvimos alrededor de 4,000 comentarios. Y es por eso que estamos acá en este medio, es por eso que estamos trabajando para ustedes, es por eso que todo lo que hacemos es en función de ustedes. Y lo único que nosotros requerimos de ustedes es que le den un me gusta, que compartan el video y que se suscriban a nuestro canal de YouTube, nuestro canal Washington TV. Desde Washington TV vamos a darle muchísima programación de entretenimiento, todo dirigido hacia la parte inicialmente de noticias. Queremos también cubrir algo de entretenimiento, música, eventos, y pues nuestra visión es convertirnos en el medio de Washington TV, es decir, Washington DC, desde Washington DC, de información tanto política como cultural para las personas que no tienen la posibilidad a lo mejor de venir a esta ciudad. Tenemos planeado hacer un recorrido por algunos museos para mostrarles, pues, recuerden que en muchos museos no se puede tomar fotos, no se puede grabar, pero queremos mostrarles a aquellos que nos dejen grabar. Vamos a hacer exteriores también en la ciudad de Washington DC para mostrarles que ustedes puedan tener la oportunidad de conocer la ciudad en un día convencional. Bueno, continuamos con ustedes. Vamos a repetirle el libro de la semana. ¿Y por qué lo vamos a repetir? Porque he recibido varias llamadas. Mañana tenemos un programa bien nutrido. También tenemos una entrevista que se va a dar con la gente en Texas del René Núñez, el politólogo René Núñez. Es un equipo de 4 personas, son intelectuales, personas que... Es un grupo, llamo yo grupos de inteligencia, lo que debería hacerse en las comunidades, los grupos para generar inteligencia colectiva, para así buscar las soluciones de los problemas. Pero bueno, volviendo al libro, el libro
con las poquitas personas que lo han comprado, porque no les voy a mentir, no ha venido una fila grandísima de personas a comprar el libro, pero yo digo, este es un libro para personas que quieren saber qué es el socialismo realmente, qué es lo que hace, qué es lo que busca y cómo lo logra. Es un libro que, y estábamos discutiendo este libro del socialismo, la gran estafa, que vamos a volverlo a comentar en este programa. Es un libro donde se pone a pensar a la gente, porque se buscan los fundamentos filosóficos del socialismo, o básicamente mi interés fue el buscar cuáles eran los sustentos de Karl Marx. Y tengo una conclusión que está en el libro, pero no explícita. En la segunda edición lo voy a poner más, porque ha surgido resultado pues, de las múltiples lecturas que le he dado al libro y la discusión que he hecho con otras personas. Es interesante ver cómo Karl Marx, un hombre que no fue capaz de gobernar su familia. Recuerden que para nosotros en política la primera forma de gobierno es la familia. Y este señor vivió de sus padres para luego vivir de su esposa. No trabajó nunca, siempre vivió de la gracia de sus amigos. Fue una persona dormilona, floja, porque realmente, bueno, él le estaba haciendo honor a la filosofía que estaba por crear. Y él crea esa teoría marxista y imagínense, no pudo gobernar su familia, embarazó a la señora que trabajaba en su casa, no reconoció el hijo, no solo no lo reconoció, sino que lo puso a nombre, es decir, hizo dijo que ese hijo era de su mejor amigo. Y con esto él no se responsabilizó. Dejó que prácticamente murieran 2 de sus hijos porque no trabajaba. Y este hombre, que fue un desastre en su casa, gobernando su familia, fue un estúpido. Realmente fue un estúpido. Y me disculpan la expresión, pero no hay otra en el lenguaje español ni en inglés, stupid. Es decir, no existe una palabra que se adapte, un calificativo que se adapte también a este señor. Este señor fue un estúpido porque no pudo ni gobernar su familia, pero lo más estúpido es que habían estúpidos más grandes todavía, como lo fue Lenin, como lo fue Stalin, como lo fue Fidel Castro, como lo fue el Che Guevara, como lo fue Hugo Chávez, como lo es el presidente Nicolás Maduro o el usurpador Nicolás Maduro, que no se dieron cuenta que este señor no era capaz ni de siquiera gobernar en la primera instancia de gobierno de la sociedad, y entonces tomaron sus pensamientos, su forma. Recuerden que la filosofía es una forma de hacer las cosas. Entonces ellos tomaron la forma de hacer las cosas de este incompetente de Karl Marx y la pusieron en práctica en el mundo. ¿Y eso qué ha dado como resultado? Pues mira, dio como resultado que en China murieran más de 70 millones de personas, porque Mao Zedong también tomó esta ideología y mató a 70 millones de personas entre el hambre, las prisiones, los centros de reeducación. Y no solo eso, sino que hizo que los chinos comieran murciélagos, perros, gatos, todo animal que se moviera, porque la hambruna fue tan grande que pues mucha gente critica que los chinos comen cualquier cosa. Bueno, ellos no lo hacen porque quieren, tal vez ahora lo hacen porque quieren, pero en su momento fueron obligados a comer todo lo que se moviera, murciélagos, culebras, sapos, ranas. ¿Por qué? Porque había hambre en esa sociedad. Igual en Rusia también, en Rusia se comían perros, y bueno, y en Venezuela también se comían los perros, y no sé si ahora está pasando, pero hay hambre, en Cuba hay hambre. Entonces, toda esta gente fue más estúpida que Karl Marx.
porque pusieron el sistema de un estúpido a ser ejecutado por estúpidos. Y entonces, bueno, el resultado fue a la final 148 millones de muertos más o menos, que es lo que arrojó esta ideología desde sus inicios hasta la fecha. Y bueno, y Dios quiera que termine la gente de entender pues que el comunismo, el socialismo, eso no existe, eso no sirve. Básicamente Karl Marx trata de tomar muchísimas cosas de Rousseau, lo explico yo en el libro, donde el ser humano es bueno, donde el ser humano está pendiente del otro, donde el ser humano puede vivir feliz. Y pues yo ahí precisamente le planteo los diferentes puntos de vista de distintos filósofos, desde los presocráticos, los posocráticos, el mismo Sócrates, brincamos a los estoicos, analizamos a Maquiavelo, analizamos a Rousseau, analizamos a Hannah Arendt, analizamos básicamente si el hombre es bueno. ¿Y por qué quise hacerlo en esto? Bueno, porque quería yo definir primero, si para alguien trabajar en función del otro, ayudar al otro, tiene que ser bueno. Alguien malo no lo va a hacer. Entonces teníamos que definir primero si el hombre es bueno. Entonces hicimos todos esos análisis desde el punto de vista filosófico, y de allí nos fuimos también a las religiones. Y fíjense que llegué a otra conclusión en cuanto a las religiones. Solo 2 religiones se han salvado del socialismo y del comunismo. Y digo se han salvado porque han sido sociedades que han sufrido muchísimo. Y pues 3 sociedades podríamos decir, pero una se ha bandeado entre ese socialismo intermedio que ha sido la sociedad norteamericana, esa neoizquierda que es lo que son los demócratas. Y pues ellos han podido sortear, y gracias a Dios el presidente Trump está tomando control del gobierno y está tomando control de los Estados Unidos, que estaban pues en el piso tirado como algo que no importaba. Así lo trataban los demócratas, pues, con su liberalismo, y bueno, es que ellos no son capaces de garantizar la vida, no le importa la vida. Entonces, bueno, pero no vamos a hacer mucho de esto. Vamos a decir, quería mostrarles esa sociedad, la norteamericana, la sociedad japonesa, en cierta manera, porque ha habido algunos indicios medio izquierdistas dentro de lo que es los gobiernos japoneses, pero muy pequeños, muy pequeños. Recuerden que la filosofía japonesa es distinta a la del mundo, y uno de los fundamentos de la filosofía japonesa es que el trabajo es una gracia de Dios. Vean, el trabajo es una obra de Dios, una gracia de Dios. Y el otro pueblo ha sido el pueblo judío. El pueblo judío siempre se ha mantenido con una ideología de derecha, porque también fundamenta sus principios en el trabajo. Entonces vean que todas las sociedades que fundamentan sus principios en el trabajo, incluyendo la sociedad norteamericana, ellos se han salvado de los desastres que representa el socialismo y el comunismo. Entonces quería hacer este breve análisis con respecto al libro, una conclusión más amplia del libro. Pueden buscarlo en Amazon, se encuentra en Amazon en digital, y en Paperwhite puede estar, está muy accesible el precio. Quien no pueda comprarlo puede escribirnos a través de el leonardo77p de papá @gmail.com. Nos pueden escribir y nosotros le mandamos el libro en digital. Si usted no tiene dinero, nosotros regalamos el libro. Puede llamarnos y nosotros le hacemos unas 2-3 preguntas para certificar que usted no lo puede comprar, y le regalamos el libro, porque no le vamos a regalar el libro a alguien que pueda trabajar, a alguien que pueda producir. Recuerden que nuestra visión y nuestra filosofía es desde el trabajo. Nosotros creemos en el trabajo. Bueno, aquí vamos a entrar ahora a lo que es geopolítica. Bueno, sí, estamos acá en geopolítica,
Trump pone la mirada sobre Gaza. ¿Cuál es la historia de los palestinos? Fíjense que Trump propone en esta reunión con Netanyahu, de la cual vamos a hablar dentro de poco, que Estados Unidos puede hacerse cargo de la administración de Gaza. Pero no solo eso, sino que dice que los palestinos, es decir, los que no estén de acuerdo con esta medida de que Estados Unidos tome el control y la administración de Gaza, pueden irse a otros países. Bueno, esto ha desatado muchísima ira en el Medio Oriente. Recuerden que el Medio Oriente es unido para pelear, más nada. Ellos no se unen para crear una vacuna, para crear una medicina, ellos solo se unen para pelear. Y básicamente los musulmanes. No todas las corrientes, recuerden que hay 3 corrientes principales de los musulmanes y dentro de ellas hay otras corrientes. Pero sobre todo los chiitas, que son los más radicales, ellos lo que buscan es pelear porque ellos entienden que la salvación o su Mesías va a venir solo cuando todo el mundo esté convertido ya a la religión, pues. Entonces, mientras usted y yo nos opongamos a convertirnos a musulmán, ellos primero nos llaman infieles y segundo, ellos dicen que por culpa de usted y por culpa mía no va a venir su Mesías. Aunque son religiones abrámicas, es decir, tanto el judaísmo como los musulmanes y el cristianismo, y se fundamentan en el primer libro, pues son religiones, como lo dije, abrámicas, no nos parecemos, porque a la final yo no he visto cristianos, por lo menos en el tiempo moderno, si no hablamos de cuando fueron las cruzadas, pero en el tiempo moderno los cristianos lo que tratan es de unir, igual que los judíos, pues ellos están pendientes de trabajar y de hacer producir su tierra. Pero bueno, el presidente Trump todos los días se apodera de las noticias, porque él tiene una agenda, él tiene un programa y tiene 4 años para hacerlo. Tiene un programa y tiene 4 años. A pesar de que hubo un senador que pidió la reelección después de este mandato, bueno, yo en lo personal no estoy de acuerdo con eso. Recuerden que los venezolanos venimos del futuro y las reelecciones indefinidas o las reelecciones múltiples veces, para nosotros los venezolanos no ha sido de agrado, no ha sido de una buena experiencia, porque precisamente decimos venimos del futuro. Entonces el presidente Trump debe gobernar sus 4 años y después, bueno, que le entregue y que venga Vance, que venga otro y que continúe su legado. Así debe gobernarse. El gobernante debe pensar que él no es imprescindible en el gobierno, que él debe dar una manera de gobernar y que debe ser tan buen líder que hasta los que no lo quieren lo sigan. Ese es el buen liderazgo. Por aquí tenemos... Estados Unidos envía primer vuelo de migrantes presos a Guantánamo, envió ya 10 presos, entre ellos pues los que tienen antecedentes penales, e incluso había una discusión con los abogados, pues porque Guantánamo es parte de Cuba, cómo va a ser la legislación que va a cubrir a estas personas. Pero bueno, recuerden que Guantánamo fue usado primero para los terroristas. Y yo creo que el gobierno está tomando decisiones que están siendo analizadas. Pues ellos no van a mandar a cualquiera para allá. Yo creo que están mandando para allá a las personas que son de alto peligro o peligrosidad para la sociedad americana. Por aquí tengo el señor Elon Musk. Elon Musk volvió loco a todo el mundo. Bueno, hizo lo propio, lo que hace su jefe, el presidente Trump, vive adueñándose de los titulares a nivel mundial, y Elon Musk asusta a millones. El jefe de Departamento de Eficiencia Gubernamental de Estados Unidos tomó el control de los pagos del tesoro del país, lo cual generó demandas por acceso de datos privados. El multimillonario fue elegido por el presidente Trump para que se encargue de recortar los costos federales del país norteamericano bajo el nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental. Luego de su nombramiento, ha apoyado al presidente en las decisiones que ha tomado de reducir el presupuesto de las organizaciones tal y cual como USAID. ¿Cómo estamos, señores? Da vergüenza ajena ver cómo el presidente Trump dijo que la oposición son unos perdedores. Bueno, somos unos perdedores porque yo voy a aceptar el regaño.
pero no solo acepto el regaño, lo acepto. Lo reconozco, pero vamos a cambiar. Sí, vamos a cambiar yo no he administrado nada, no he estado nunca con ellos. He ayudado, he trabajado como ha trabajado usted. Cada vez que me llamaban para una elección, cada vez que me llamaban para cualquier cosa, yo estaba allí. Y sin embargo, siempre fui incómodo. ¿Por qué fui incómodo? Porque no los dejaba hacer lo que querían hacer. En todos lados. Y tú sabes a quién te estoy hablando. Bueno, señores, seguimos con las noticias. Trump recibe a Netanyahu en la Casa Blanca, en una reunión trascendental. De verdad que para Netanyahu se sentía muy contento pues, por haber sido el primer líder internacional en ser recibido en la Casa Blanca. Y esto es un homenaje pues, a su lucha. Esto es un reconocimiento. Fíjense, a unos no lo quieren recibir y a este sí lo reciben. A este sí le abren las puertas. Esa es la diferencia de cuando las cosas se hacen bien y cuando se hacen para un pueblo. Por acá tenemos más noticias. Pues hubo una conversación del presidente Trump con la presidenta de México, donde llegaron a un acuerdo, congelar los aranceles por un mes. México está movilizando a la Guardia Nacional, está metiendo soldados en la frontera, está haciendo pues lo que le pedía el presidente Trump. El presidente Trump solo le estaba pidiendo que atacara pues a esas organizaciones terroristas, porque son ya las declararon organizaciones terroristas los carteles. Porque es que ¿qué hacen los carteles? Pues meter droga. ¿Qué es lo que venden los carteles? Droga. ¿Y la droga qué hace? Hace daño a la sociedad. Y precisamente eso es lo que el presidente Trump quería. Y bueno, llega al punto de que si no lo hacían, él iba también a incursionar en el territorio mexicano para poner orden. Porque la soberanía, los zurdos de mierda siempre se refugian en la soberanía. Si no, ve a los venezolanos cómo tienen ahí a todos los carteles, la guerrilla, todo metido allá, y lo único que dicen es que respeten su soberanía. Claro, no quieren que entren allí porque eso es lo que es un burdel. Eso es lo que es Venezuela hoy, lamentablemente. Por aquí, agencias federales todas lanzan operaciones contra el Tren de Aragua. Imagínense. ¿Qué nos íbamos a imaginar nosotros que una organización venezolana en la forma negativa, bueno, una no, varias? El chavismo a nivel mundial es reconocido como Alibaba y los 40 ladrones. El Tren de Aragua son reconocidos como unos asesinos. Y el tren del interinato, pues bueno, no ha entregado cuenta. Yo no estoy diciendo, no los estoy llamando ladrón. Lo único que sí tengo prueba es que ustedes no han entregado las cuentas a los venezolanos. Y no solo a los venezolanos, ustedes a mí me tienen que entregar cuentas 2 veces. ¿Por qué 2 veces? Una porque soy venezolano. Y la otra me tienen que entregar cuentas porque yo pago impuestos aquí a la IRS en este país. Y el dinero que se llevaron, que no han justificado, es parte de ese dinero. Así sea una milésima, yo la pagué con mis impuestos. Y la pagó usted que me está escuchando. Y estas personas no quieren entregar cuentas. Entonces, entreguen cuentas, señores. A los que vivimos en Estados Unidos y que pagamos impuestos nos tienen que explicar 2 veces. Porque nosotros pagamos 2 veces. Por acá tenemos el señor Marco Rubio sobre Maduro. Sin importar lo duro que intente ser, respetan a Donald Trump. Sí, bueno, él lo respeta, le tienen miedo porque Trump no juega. Trump no anda jugando, señores. Trump no está jugando. Trump no es un político tradicional. Había una máxima, vamos a ver si me recuerdo, que decía un gran profesor amigo mío, Julio César Pineda, que decía: si una mujer dice que, cuando una mujer dice que no, es tal vez. Si una mujer dice tal vez, es sí. Y si una mujer dice que sí, no es mujer. Más o menos es con la parte diplomática o con la parte de política. Dice, si un político dice que sí, es no. Si un político dice tal vez, es tal vez. Y si un político dice que no, no es político. Entonces, bueno, más o menos ahí le dejo eso para que lo piensen. El presidente Milei retira a Argentina de la OMS. Bueno, siguiendo los pasos del presidente Trump,
El presidente Trump se ahorró $500 millones al año. Fíjense aquí lo que les estaba diciendo. Llegan 1,000 soldados de la Guardia Nacional a Coahuila, tras acuerdo entre Sheinbaum y Trump. Bueno, el mundo se está moviendo, señores. Zelensky, Ucrania, Rusia ya dio un paso a favor de que ellos no querían reunirse con Zelensky porque dicen que Zelensky no tiene legitimidad dentro de Ucrania, pero ya dijeron que sí, aceptan que Zelensky no tiene legitimidad, pero que aceptan que él tiene el poder de facto, que pueden reunirse con él. Esto es un paso adelante, pues, porque ellos no querían ni reunirse siquiera. Entonces es importante porque es un paso hacia la paz, es un paso hacia pues, la terminación de la guerra y la muerte en Euroasia. Fíjense que también hay una noticia que los coreanos del norte están siendo masacrados, están siendo atacados porque los rusos lo que hicieron fue enviarlos como carne de cañón. Bueno, ¿y qué esperaban ellos? Pues, metiéndose en una tierra que no es de ellos, en un conflicto que no es de ellos, y bueno, y se fueron y mandaron hasta 10,000, 12,000 soldados y pues a lo que han llevado es palo allá porque Ucrania los está haciendo correr. Talibanes asaltan y suspenden la única emisora de radio femenina de Afganistán. Bueno, ahí está lo que hacen los musulmanes, pues. Ellos no creen en la libertad. Ellos no creen en la libertad ni siquiera para sus mujeres. Por acá tenemos otras noticias que son bien interesantes. Vamos a hablar acá. El Kremlin confirma que está conversando con Estados Unidos sobre Ucrania. Bueno, estas conversaciones se vienen dando desde mucho antes. Cierran varias estaciones de metro en Bruselas tras un tiroteo. Servicio Postal de Estados Unidos reanuda entrega desde China y Hong Kong. Recuerden que esto a través del decreto que firmó el presidente Trump de 10% de los aranceles para China, que ha sido el único que no ha revertido. Se suspendieron las entregas desde China para acá a través del Post Office. Y pues porque no estaban claras las situaciones, cómo se iba a manejar esto. Recuerden que mucha gente compra en China y les llega directamente a su casa el producto. Entonces, si había una sanción de 10% para todos los productos, si la hay, por supuesto que la hay, cómo se iba a manejar todo eso, dónde se cobra, si se le cobra en China o se le cobra acá cuando llega. Decía, tiene que hacerse algo como de aduana, pues. Lo otro que tenemos por acá, pues lamentablemente suspendieron la extensión de los TPS para los venezolanos, suspendieron los paroles para venezolanos, haitianos, cubanos y nicaragüenses. Y pues hasta ahora creo que si no hay esa extensión del TPS, pues ya... Lo que sí no estoy de acuerdo que la administración Trump dice que ya las condiciones en Venezuela cambiaron y pues yo no sé si cambiaron para mejor. Yo creo, ojo, no es que no sé, yo estoy seguro que no cambiaron para mejor. En esto sí yo le hago un llamado a la administración Trump de que verifiquen bien lo que están haciendo. Entiendo que Estados Unidos, es decir, o el presidente Trump fue electo para gobernar los Estados Unidos. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, pero no se puede decir cosas que no son verdad. En Venezuela las cosas no han cambiado, en Venezuela sigue un régimen dictatorial, sigue una tiranía y un gobierno, es decir, que son aliados con el crimen. Entonces allí no se puede decir nada de esto. Por ahí, bueno, con Canadá también hubo unas conversaciones, se está llegando a algunos acuerdos. El conflicto Corea del Norte, Corea del Sur sigue en la misma posición, pues siempre están las condiciones tensas, donde, bueno, sí, yo creo que lo comenté, que Jordania dijo que si se toma la franja de Gaza y se la da a Estados Unidos, Jordania le va a declarar la guerra a Israel. Y pues esto, Jordania, yo me imagino, recuerdan cuando se creó el Estado de Israel, que hubo la guerra que la declaró Siria, Egipto, todos los países árabes alrededor contra Israel. Pero bueno,
Esto es lo que ellos saben hacer. Realmente ellos no saben buscar la paz y no quieren la paz para ellos. Bueno, señores, de verdad que hoy ha sido un programa bien dinámico. Quiero darle las gracias pues por atendernos y por estar en nuestra sintonía. Les invito a ver nuestra programación en Washington TV. También próximamente va a haber una emisora de radio, esperamos que se llame Washington Radio, donde vamos a tener distintos tópicos para entretenerlos y darle lo mejor de nosotros para ustedes. Y muchísimas gracias por haber asistido a Geopolítica, el mundo en sus manos. De ese mártir de la revolución del mundo, FBI Milena. One small step for man. I have never been a quitter. Мы стали одним из главных оплотов опере. Серьезные основания полагать. الحمد لله الذي رغب. Yes, we can. To peaceful. 面对复杂多变的国际形势， Серьезные основания полагать. الحمد لله الذي رغب. Yes, we can. To peaceful. 面对